Salmo 24 es un salmo de David. Y comienza diciendo: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, tu rostro, como Jacob. Alzaos puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzaros puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Imagínense que estamos en el año 2500 y que un grupo de arqueólogos están excavando este lugar ya está en ruinas, y encuentran algunos restos, algunos elementos de la cocina, del café vertical, y concluyen de que, este lugar tuvo que haber sido una cafetería. Siguen excavando y otros arqueólogos encuentran algunos libros de mi oficina, diccionario y cosas semejantes. Y este arqueólogo concluye entonces, tuvo que haber sido una escuela. Continúan excavando y encuentran el aro de basquetbol que está aquí atrás en el patio. Y otro arqueólogo dice, no es una cafetería, no fue una escuela, fue un parque. La realidad es que los tres estuvieran en lo incorrecto, ¿verdad? Ninguna de esas cosas es este lugar. Este lugar es un edificio donde se reúne la iglesia. Algunos teólogos, cuando vemos el Salmo 24, concluyen que el contexto del Salmo 24 es cuando David va a regresar el arca del pacto a Jerusalén. Otros dicen que no, que el Salmo 24, el contexto de ese salmo es cuando el pueblo de Israel iba a salir en batalla. Cada vez que el pueblo de Israel se iba a enfrentar a sus enemigos, llevaban consigo el arca del pacto y después de la batalla regresaban el arca del pacto a Jerusalén. Y están describiendo ese momento cuando entra el arca por las puertas de la ciudad. La realidad es que nadie sabe el contexto del Salmo 24. Y ese no es el punto del Salmo 24. El punto del Salmo 24 es que tú necesitas estar preparado o preparada para el regreso del Rey de la Gloria. Y para estar preparado, para estar listos para el regreso del Rey de la Gloria, tú necesitas saber lo grandioso que es, versículos del 1 al 2, tú necesitas saber lo santo que es el Rey de la Gloria, versículos del 3 al 6, y necesitas saber lo majestuoso que es el Rey de la Gloria, versículos del 7 al 10. Así que vamos a responder a la pregunta, ¿quién es el Rey de la Gloria? Este Salmo 24 es como una trilogía. En el Salmo 22 vimos al buen pastor dar su vida por las ovejas. En el Salmo 23 vimos cómo el buen pastor cuida sus ovejas. Y en el Salmo 24 vamos a ver cómo el pastor regresa por sus ovejas. Vemos la historia de salvación en estos tres salmos, el Salmo 22, el Salmo 23 y el Salmo 24. Así que si está tomando notas, lo primero que vamos a ver en los dos versículos, el 1 y el 2, es lo grandioso que es el Rey de la Gloria. Nota el versículo 1 que comienza diciendo, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo
y los que en él habitan. David nos está enseñando aquí que este mundo es el mundo de Dios, del Señor. La palabra que aparece ahí en el hebreo es Jehová, o otra traducción equivalente es Yahvé. Y vimos el domingo pasado que significa que Él es Dios, el Dios que es, yo soy quien soy, el Dios que siempre ha existido, siempre presente, aquel Dios que ha prometido ser nuestro Dios y ser para nosotros todo lo que nosotros necesitemos que Él sea para nosotros. Y David dice, de Jehová es el mundo. De hecho, y es triste que no lo vemos en nuestra traducción en español ni en inglés, y pocas traducciones incluso resaltan que David comienza diciendo en el Salmo 24, Jehová, Jehová. Él no tenía marcador o highlighter, resaltador, no tenía negritas para dejarnos saber a nosotros que Él está resaltando sobre todas las cosas que todo este mundo es del Señor. Y para hacer eso, en el hebreo, Él escribe 2 veces Jehová, Señor. Así que del Señor es la tierra, este mundo y todo lo que hay en Él. David nos recuerda que es de Él. Note que no solo las cosas que existen en este mundo, sino también todas las personas. Y no dice solo los israelitas son de Él, no dice solo los cristianos son de Él, sino que todo en el mundo, cada ser humano, creyente o no creyente, es del Señor. ¿Por qué esto es importante? Recuérdense que en este contexto estamos hablando de 1000 años antes de Cristo, el paganismo era muy común y había muchas deidades. Y David quiere asegurarse de que nosotros que estamos leyendo el Salmo 24 entendamos de que este Dios no es el Dios solo de los israelitas, que este Dios es el Dios del universo, que no hay Dios fuera de Él, que solo hay un Dios y ese Dios es el Señor Jehová. Ese Dios es el Señor Jesús. Que Jesucristo no es solo el Dios de la Biblia. Él es el Dios de todo el universo y todo lo que contiene, incluyendo a las personas. Ahora la pregunta es, ¿por qué todo es de Él y todo es para Él? Viene el versículo 2. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Es decir, que ya que Dios creó todas las cosas y mantiene este universo, a Él le pertenecen todas las cosas. Así que el versículo 2 explica el versículo 1. ¿Por qué todo es de Él? Porque Él lo creó. Él dio inicio a todas las cosas. Sin Él no existiera lo que vemos. Así que en el versículo 2 encontramos 2 aspectos de la obra de creación. Lo primero que nos dice el versículo 2, que Él la fundó. Así que esto apunta a Génesis, a la historia de creación, el récord de creación. Él fue el que dio inicio a todas las cosas. Se está hablando acerca del pasado. Él creó todas las cosas. Y segundo, dice el versículo 2, no solamente que Él creó todas las cosas, que Él la asentó. Ahora, para nosotros en español leemos eso en tiempo pasado, ¿verdad? Pero ahí el verbo en hebreo está en presente imperfecto. Y lo que nos enseña es que no solamente Él la creó y no solamente Él la asentó, sino que Él es el que la sostiene en el tiempo presente. Cada hora, cada minuto, cada segundo, la creación subsiste porque Él la mantiene. Pudiéramos traducir el versículo 2 de una forma más exacta y sería que Él continúa sosteniendo la creación. Podemos ver un ejemplo en Daniel 4:34 y va a salir en la pantalla donde vemos este mismo verbo imperfecto
ilustrado cuando Daniel dice ahí en ese capítulo 4, su dominio es un dominio eterno y su reino permanece, ahí la misma palabra. ¿Y cuándo permanece? De generación en generación. Así que no es algo solo del pasado, sino que es algo que está tomando lugar continuamente en el presente, de generación en generación. Él la fundó y Él mantiene la creación. Es decir, que Dios causa que el mundo tenga una estabilidad. Ahora, si tú lees el versículo 2, tú dices como que el fundamento que Dios ha puesto como que no luce muy bien. ¿No? ¿A quién se le ocurre hacer un fundamento sobre las aguas? Dice que Él la fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Y el peso del versículo no está tanto dónde se ha puesto el fundamento, sino más bien quién ha puesto el fundamento. Que fue el Señor. Es decir, que hay cierta estabilidad en el mundo que Dios ha creado. El Señor mantiene un orden en su creación. Y esto tiene implicaciones para nuestras vidas. Que exista un orden, que hayan leyes físicas, leyes morales, que hayan patrones en este mundo creado. Eso es bueno para nuestra sanidad mental. Si el mundo no tuviera un orden y patrones y leyes, fuera un caos, ¿verdad? Esto es lo que garantiza que cada vez que tú vayas a experimentar una cirugía y te pongan anestesia, siempre tenga el mismo efecto, ¿verdad? Y no sientas la operación. Que hay un orden en la creación de Dios es lo que nos garantiza a nosotros que normalmente cuando tú vienes manejando y ves que el semáforo tiene la luz verde, tú dices, yo puedo seguir porque el otro va a parar, ¿verdad? Porque damos por sentados que la otra persona va a parar. Porque hay leyes escritas en nuestros corazones. El Señor ha establecido un mundo ordenado. Hay cierta estabilidad y esa estabilidad es Él el que la causa. En Colosenses capítulo 1 leemos, porque en Él, ¿quién es el Él de Colosenses capítulo 1? Jesucristo. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas. Dile a tu vecino, Él creó todas las cosas. Y se asegura de dejarnos saber que tanto en los cielos como en la tierra, tanto visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y ha sido creado para Él. Así que la creación fue hecha por Él y fue hecha para Él, para su gloria. Ahora note que Colosenses capítulo 1 dice, y Él es antes, y esto es importante, de todas las cosas. Está dejando saber de que Cristo no es un agente, como dicen los testigos de Jehová, que Cristo fue creado por Dios Padre y a través de Él fue que creó todas las cosas. Dice que no, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Él es eterno. Y en Él todas las cosas, dice, permanecen. Note eso, que no solamente creó todas las cosas, sino que todas las cosas permanecen. Literalmente se conservan unidas, porque así Él causa que se mantengan. El mundo sigue funcionando desde su creación porque Dios mismo está involucrado en su creación. Dios no creó todo lo que nosotros conocemos y después tomó unos pasos hacia atrás y dejó entonces un mundo que funcionara por sí solo. No, Él creó todas las cosas y Él mantiene todas las cosas unidas. Él hace que todas las cosas se conserven. Si Él no hiciera eso, este mundo se desintegraría, ¿verdad? Marv y yo tenemos una tradición con los niños. Los viernes en la noche tratamos de que sea el viernes de película y pizza. Y este viernes en particular, llego a la casa,
regresado de las prácticas de Isaías, que practica soccer o balompié o fútbol, como le quieran llamar, y Liz en particular tenía mucha hambre. Llegamos a la casa y yo llego de aquí de la iglesia, le doy un beso, saludo y Marvin está sirviendo la comida, ¿no? Y Liz entonces, como tenía mucha hambre, es de buen comer, está tratando de ayudar a Marvin a servirse, ¿no? Y yo miro a Elise, que está tratando de asegurar su comida, y le digo, Elise, ¿cómo tú crees que tú llegaste a 2 años? Fue porque tu mamá se ha asegurado de que tú tengas comida, ¿verdad? Por estos 2 años. Le dije, y lo que traté de decirle a Elise es que te amamos, vamos a proveer para ti, ¿verdad? Y lo que vemos aquí en el Salmo 24 es idea. ¿Cómo ustedes creen que nosotros llegamos a este punto de la historia? ¿Porque hemos sido nosotros mejores que la generación pasada? ¿Por nuestra capacidad científica? Ha sido porque Él ha sostenido todas las cosas. Y esto es un salmo que nos recuerda a nosotros a confiar en el Señor. Hoy, 7 de agosto del 2022. ¿Cómo tú crees que tú has llegado hasta el día de hoy? Esto es un momento para pausar y reflexionar sobre esa verdad. De que Él ha fundado el mundo y Él sostiene este mundo. Que incluye tu vida. Y para el creyente, para el pueblo de Dios, para el cristiano, eso es una verdad que debemos recordarnos y predicarnos a nosotros mismos. Y dice, Señor, yo he llegado hasta aquí por tu gracia, porque tú me has sostenido. El Salmo 119, versículo 91 dice, por tus ordenanzas permanecen hasta hoy. ¿Qué cosa? Todas las cosas. Pues todas las cosas te sirven. Y Hebreos 1:3 dice que Él, Jesús, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Así que Cristo es la goma de pegar que sostiene al mundo para que no se desintegre. Y eso incluye tu vida. Tenemos un Dios grandioso. Ahora, esto no significa de que no habrá más huracanes, así que Él esté sosteniendo todas las cosas, no significa que no haya más revoluciones o golpes de estados, no significa que la economía no sufrirá altas y bajas, esto no significa que no tengamos retos familiares. Lo que sí significa es que las promesas de Génesis 8 se mantendrán en pie. Que fue lo que Dios prometió en Génesis 8. Que mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán hasta que Él regrese. Que Él haya creado y sostenga todas las cosas es lo que nos garantiza a nosotros que cada vez que nosotros cerremos los ojos en la noche amanezca el otro día, salga el sol. Dios creó un mundo predecible. Si Dios no hubiera creado el mundo así, la ciencia no fuera posible, porque la ciencia es observación y replicar lo que han observado, ¿verdad? Basado en patrones. Dios ha creado un mundo con un orden en el cual nosotros podemos vivir en este mundo, porque tenemos un Dios que es grandioso, que es soberano sobre todo. Ese es nuestro Dios. Y gracias a que Él sostiene todas las cosas, nosotros podemos disfrutar de esta creación sin tener que preocuparnos por el mañana. Mateo 6:33, que es lo que le decía Cristo a sus discípulos, no os preocupéis por el día de mañana. ¿Por qué Cristo le podía decir eso a sus discípulos? Si Él no tuviera el control sobre el mundo, sobre el universo, sobre el pasado, el presente y el futuro, Él no pudiera decirle eso a sus discípulos. Pero este es el Dios grandioso, Rey de la gloria, que ha creado todas las cosas y es soberano sobre todas las cosas y sostiene todas las cosas. Así que, ¿quién es este Rey de la gloria? Bueno, Él es grandioso, pero también es santo. Versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor y quién podrá estar en su lugar santo?
Así que necesitamos saber que no solo el Rey de la Gloria es grandioso, sino que también es santo. Necesitamos estar preparados para su regreso y para poder estar preparados necesitamos entender que el Rey de la Gloria, este Dios soberano, es un Dios santo. Los versículos del 1 al 2 nos muestran esa gloriosa grandeza del Todopoderoso y soberano. Pero al mismo tiempo, este es un Dios que podemos relacionarnos con Él. Así que no solo este es el mundo de Dios que Él ha creado, sino que tiene un monte santo al cual podemos subir para estar en comunión con Él. Spurgeon predicó en el 1868 un sermón, una prédica de Lucas 15:1, y Lucas 15:1 dice que todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y en el 1868, al él predicar ese texto de Lucas 15, versículo 1, él titula a esa predicación La accesibilidad de Jesús. ¿No es un título glorioso? Que no solo tenemos un Dios glorioso por encima de todas las cosas, pero que también es asequible. Que podemos acercarnos a Él, que podemos relacionarnos con Él. ¿Tenemos un Dios glorioso? ¿Sí o no? Lo tenemos, versículos del 1 al 2, pero también tenemos a un Dios asequible, cercano, el buen pastor del Salmo 23, que habla, que está con nosotros, ¿verdad? Versículos del 1 al 2 dice que es un Dios cósmico, pero también es el Dios que mora con nosotros. Versículos 3 y 6. Versículos 1 y 2 dice que este es el Dios que nos creó a nosotros, pero versículos 3 al 6 nos recuerda que este es el Dios de nuestra salvación. Hay una pregunta en el versículo 3 que es respondida en el versículo 4. Miren el versículo 4. ¿Quién es el que puede subir al monte del Señor? ¿Quién es el que puede estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. ¿Quién es digno de subir al monte? ¿Quién es digno de estar en el lugar santo? Aquellos que poseen su santidad. Y el texto describe cómo luce esa santidad. Cuando hablamos acerca de la santidad, es importante entender y comprender que la santidad no es un estorbo para la adoración, sino que la santidad hace posible la adoración, facilita la adoración. Sin santidad es imposible agradar al Señor. Y Dios es quien ha establecido, lo vemos aquí, cómo es que debemos y tenemos que relacionarnos con Él. Así que Él es el que establece el estándar de cómo un ser humano puede hacer. Nosotros no podemos llegar a la presencia del Señor como nosotros se nos ocurra. Nosotros no podemos adorar a nuestra manera. Él nos ha dado su palabra para que podamos entender cómo es Dios, quién es Dios, cómo podemos relacionarnos con Dios, cómo podemos ser su pueblo, cómo podemos ser salvos, cómo podemos ser santos. Así que, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos relacionarnos con este Dios santo? ¿Cómo podemos subir al monte? ¿Cómo podemos estar en el lugar santo? ¿Cuáles son los requisitos? El versículo 1 lo primero que menciona son las manos, ¿verdad? Dice manos limpias. ¿Y qué representa eso? Nuestras acciones. Lo que nosotros hacemos, que es la persona de acciones sin maldad, libres de inconsistencia.
Ahora, no solamente lo que hacemos, continúa diciendo el versículo que son aquellos de corazón puro. Las manos representan las cosas externas. El corazón representa lo de adentro, que no solamente lo que hacemos, sino también cómo, con la motivación con la cual hacemos las cosas. Nuestra disposición, lo que nos impulsa a hacer lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Es aquellos de manos limpias, aquellos de corazón puro. Ahora aquí se eleva el estándar que vemos en el versículo 4. No solamente los de manos limpias y corazón puro, sino que continúa diciendo el que va a estar en la presencia del Señor, el que puede subir al monte, es aquel que no ha alzado su alma a la falsedad. Y esto es un idiomático hebreo para describir la totalidad del ser humano. Todo lo que somos, lo que vemos en el Nuevo Testamento repetidas veces, recordándonos acerca de cuál es el primer mandamiento, el más importante, amar al Señor con todo lo que somos, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Así que habla acerca de una adoración perfecta en todo momento, holística. Esta persona dice que es el que no ha jurado con engaño, nunca ha pecado con su boca, no usa sus palabras para tomar ventajas de otras personas, no se aprovecha usando sus palabras para que las otras personas hagan lo que esa persona quiere que haga. Cuando leemos los requisitos podemos desanimarnos, ¿verdad? ¿Quién es el de manos limpias? ¿Quién es el de corazón puro? ¿Quién es el que nunca ha pecado con su alma? Aquel que en todo momento, en todo tiempo ha adorado al Señor de esta forma, ni ha jurado con engaño. ¿Quién es? ¿Cómo podremos estar en el Monte Santo? ¿Cómo podemos estar ante su presencia? Eso es lo que se demanda de nosotros. Ahora, la buena noticia es que aquello que Dios demanda, Él ha provisto. Ya ustedes lo dijeron. Gracias por predicar conmigo. Jesús es la providencia. Él es el de manos limpias. Él es el de corazón puro. Él es el que nunca ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Que Jesucristo cumple todos los requisitos. Ahora la pregunta es, ¿te has apropiado de la provisión? Él ha provisto la santidad necesaria. Él ha provisto lo que se demanda. La pregunta es tuya. La pregunta es, ¿has creído en esa providencia? No solamente si estoy de acuerdo, no solamente si entiendo, sino está hablando de apropiarse de esta providencia. Y para aquellos que se han apropiado de la providencia, hay una forma de mantenernos en comunión con Dios. Porque la realidad es que nosotros no vivimos esto, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero Dios ha provisto no solamente para nuestro perdón, sino también para nuestra justificación permanente, día a día. Dice 1 Juan 1:7 que la sangre de Jesús nos limpia constantemente, todos los días, de todo pecado presente, continuo. Así que la sangre de Jesús no solamente nos limpió un día, sino que continúa limpiándonos todos los días. Y por eso podemos subir al monte del Señor y por eso podemos estar en su santa presencia. Gracias a nuestro Salvador. Gracias al Rey de la Gloria. Ahora, en el versículo 4 hay un mandato. Hay un mandato aquí. Para poder subir, para poder estar en el monte del Señor, en su lugar santo. Y ese mandato solo se puede lograr a través del arrepentimiento y la fe. Por eso decimos que no hay salvación sin arrepentimiento y fe. Es como nos apropiamos de la providencia.
Y el resultado de la fe en Jesús es el versículo 5. Mire el versículo 5. Ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Aquellos que se han apropiado de la providencia en Cristo Jesús para nuestra salvación. Esos reciben salvación. Esos son justificados. Así que encontramos un mandamiento y en el versículo 6 encontramos un modelo que nos enseña aquí con qué disposición debemos procurar esto. No solamente para alcanzarla, no solamente para apropiarnos de la salvación, sino también ahora que somos salvos, ahora que hemos recibido bendición del Señor y justicia del Dios de nuestra salvación, hay aquí un modelo a seguir. ¿Y cuál es ese modelo? Mírenlo en el versículo 6. Se describe a los salvos como la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, como Jacob. Sela, sí, una pausa intencional. De hecho, cuando lees el versículo 6, en sus Biblias, noten, la mayoría de las Biblias, que la palabra como está, como se dice en inglés, en italics. Tiene una inclinación, ¿verdad? Porque ha sido suplida por el traductor para enseñarnos lo que está diciendo el versículo 6, que el ejemplo que David está citando aquí es Jacob, porque en el hebreo literalmente dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Jacob. Así lee, no dice como Jacob. Y cuando tú lees eso, tú dices, ¿por qué David ahí soltó a Jacob? Y no nos dice más nada. Pero el traductor nos está ayudando a nosotros a decir que David está usando a Jacob como un ejemplo. Dice, como Jacob, porque Jacob fue en Génesis 32 aquel que buscó al Señor como los que buscan tu rostro. En Génesis 32, Jacob dice, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida. Esa historia cuando él estaba huyendo de su hermano Esaú, ¿se recuerdan? Jacob era un charlatán, era un mentiroso, engañaba, se manipulaba a las personas, autosuficiente, creía en sus habilidades. Pero en Génesis 32 cambió su vida. Dios lo llevó al punto de entender de que su autosuficiencia no le da favor delante de Dios. Al contrario, es un estorbo, porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. Y solamente aquellos que entienden que la salvación es por gracia, a través de la fe, que es misericordia recibida de parte del Señor, aquellos que entienden que son miserables espiritualmente hablando, que están en una bancarrota espiritual, y solo aquellos que claman por misericordia reciben misericordia. Dios llevó a Jacob a ese punto. Y se recuerdan ese punto en la vida de Jacob que le dijo al Señor, hasta que no me bendigas no te voy a soltar. En la famosa historia de que él peleó con el ángel del Señor. El punto ahí no es que Jacob era un gran luchador de lucha greco-romana y pudo luchar con el ángel, no. La historia apunta de que Jacob está en lo más profundo de su vida. Había tocado fondo y había dicho, Señor, al menos que tú me bendigas, yo no soy nada. Y fue cuando el Señor entonces salvó a Jacob. Y David nos está enseñando que nosotros debemos tener la misma actitud. Jacob no es un modelo en todo, pero es un modelo en esto. Es un ejemplo en esto. En buscar a Dios con esa intensidad. En aferrarse a Dios con esa intensidad. El cristiano es alguien que procura al Señor, que desea al Señor. Señor, al menos que tú me bendigas, voy a buscar tu rostro como Jacob. Tal es la generación de aquellos que han sido bendecidos, que han sido salvados, aquellos que han recibido justicia, así lucen los salvos.
buscan al Señor de esa forma, dependen del Señor de esa forma. Es un modelo. ¿En qué sentido? En actitud. Total dependencia de Dios. No solo para salvación, sino también para perseverar en el Señor. Muy similar a Juan capítulo 6, que ya lo estudiamos, cuando muchos se apartaron de Jesús después de haber oído sus palabras, la famosa predicación acerca del pan de vida. Jesús dijo, la única forma de ser salvo es comiendo del pan de vida, apropiándote del pan de vida. Y le decía, no es suficiente con oler el pan, no es suficiente con tocar el pan, no es suficiente con saber cómo hacer el pan, hay que comerse el pan, hay que creer en el Señor, hay que recibir la salvación. Y después de esa prédica, que muchos se fueron porque muchos querían confiar en otro tipo de salvación, no una salvación por gracia, muchos se apartaron. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Ese es el punto aquí del Salmo 24. Tal es la generación de aquellos que conocen al Señor. Señor, no hay otra fuente de salvación, no hay otra fuente de santificación, no hay otra fuente de nuestro estándar cristiano. Eres tú solamente, Señor. Necesitamos estar listos para el Rey de la Gloria y para eso necesitamos saber lo grandioso que es, lo santo que es. Así que no hay salvación ni bendición fuera de Él, fuera del estándar de Él, provisto en Cristo Jesús. Y número 3, necesitamos saber también lo majestuoso que es. En el versículo 4 vemos el monte del Señor y ahora vamos a ver en los versículos del 7 al 10 el regreso del Señor. El regreso del Señor. Dice el versículo 7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Aquí describe el regreso del Rey de la Gloria a Jerusalén. ¿Para qué va a regresar el Rey de la Gloria? Para establecer su reino, su reinado sobre el trono de David. Y lo más importante de este salmo es, ¿quién es este Rey de la Gloria? ¿Quién es? Bueno, el versículo 8 y el versículo 10 nos responde a esa pregunta. El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Dice el versículo 10, ¿quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Y la pregunta es, ¿por qué es este Rey el Rey de la Gloria? Bueno, aprendimos en los primeros 2 versículos que Él creó todas las cosas, que Él es soberano sobre todas las cosas, sobre su creación, que Él la mantiene, y no solamente eso, sino que también la redimirá. Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y también aprendimos que Él es el Rey de la Gloria porque Él es santo, 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 que Él es trascendente, pero al mismo tiempo cercano a su pueblo. Y ahora aquí nos está enseñando que sobre todo es poderoso para llevar a cabo lo que ha prometido. Él no sería el Rey de la Gloria si todo lo que Él dice no puede hacer. Y la visión bíblica del futuro enseña que el regreso del Mesías es tan seguro como la creación que Él fundó en el pasado. ¿La creación es un hecho o no es un hecho? Nosotros damos testimonio de eso, somos parte de esa creación. Así que, como tan segura fue la creación que Él hizo, tan seguro va a ser su regreso. Y su regreso va a ser tan seguro, estés preparado o no estés preparado. Estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Porque Él es el Rey de la Gloria, porque Él es poderoso para cumplir todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha prometido.
No nos serviría mucho este rey si no puede llevar a cabo todo lo que vemos en su palabra. ¿De qué nos serviría tener un rey que es débil y que sus enemigos pueden contra él y que lo que él dice depende de cómo esté la economía y depende de cómo estén los poderes en el mundo o depende de cómo se sienta Satanás? No fuera el rey de la gloria. No hay mucho consuelo si el rey de gloria no tiene el poder, la autoridad y los medios para llevar a cabo su plan. Este rey de gloria vendrá físicamente por nosotros. Físicamente por nosotros. Pero continúa viniendo nuestra ayuda mientras esperamos su regreso físico, ¿verdad? Él viene a ayudar a su pueblo. No solo es el pastor que murió por las ovejas, es el pastor que cuida las ovejas. ¿Quién es este rey de la gloria? El Señor es el rey de la gloria. Que es grandioso, que es santo y que es majestuoso. La majestad habla acerca de Él como rey. La grandeza habla acerca de Él como creador. No es un rey que su majestad es un adorno, sino su majestad o su majestuosidad va a producir efectos. Él va a llevar a cabo todo lo que vemos en su palabra. Él va a establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Y todos aquellos que tienen esta esperanza, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, y termino con ese versículo. Mírenlo ahí en sus pantallas. Juan 3:3. Este es un pasaje que ustedes deberían tener resaltado en sus Biblias, subrayado en sus Biblias, memorizado en sus mentes, atesorado en sus corazones. Que nos recuerda de que todos aquellos que tienen esta esperanza no viven como quiera. No viven como si el Rey de Gloria no fuera a regresar. Dice que se santifican. Viven a la luz de la realidad del regreso del Rey de la Gloria. Vamos a orar.